Buenas, 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 ¿cómo están? Bueno, como verán, eh, hemos progresado un poco más con el tema de los videos. Ahora tengo una cámara, ¿sí? Sí, bueno, no tanto una cámara, sino como, bueno, estoy usando el celular como cámara, ¿sí? Mediante algunas aplicaciones que puede ahí averiguar. Así que para que me puedan ver mientras estoy explicando. A pesar de que, bueno, yo no voy a estar viendo mucho la cámara porque, bueno, tengo un monitor acá arriba, el celular lo puse abajo, así que, bueno, la mayoría del tiempo voy a estar mirando hacia arriba, así que espero que no les moleste eso. Eventualmente también me van a ver mirar hacia el costado, porque hacia el costado tengo también otro monitor que me estoy viendo a mí ahí, estoy viendo si sale bien la imagen. Y estoy viendo el tema de la grabación, el tiempo y todo eso, así que bueno, también voy a estar mirando al costado. Por supuesto notarán también estos cosos gigantes que tengo puesto acá. Esto lo uso para el micrófono, sí, este es mi micrófono, porque bueno, no tengo una laptop, una notebook, así que bueno, tengo que conectar un micrófono y bueno, pude encontrar esto que tenía ya, son muy viejos, porque tiene el micrófono y suena bastante bien, así que bueno, hay que ingeniárselas con lo que uno tiene, ¿verdad? En la casa. Eh, Espero que esté muy bien, ¿sí? Espero que les sirva, por lo menos verme en el video. Si no les gusta, díganme que no les gusta y lo sacamos. Pero bueno, vamos a hacer una pequeña innovación como para hacer algo nuevo, ¿sí? Em, Ahora que tengo una cámara, también podemos usar la opción de encontrarnos en Meet, de hacer una videoconferencia tal vez una vez cada 15 días, ¿sí? Para que me comenten cómo les va yendo con las actividades y me puedan preguntar cualquier duda si les voy explicando en vivo, ¿sí? Coméntenme si les parece esa opción y bueno, la vamos a implementar también, ¿sí? Bien. Bueno, ahora estoy re gigante en el medio de la pantalla, pero no voy a estar así todo el tiempo porque tenemos que hacer el PowerPoint, así que me voy a poner en una esquinita, en este caso va a ser la esquinita de allá abajo, para no molestar, para que puedan ver bien las explicaciones, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver, desaparezco acá. Ah, ahí estoy dos veces. Ahí desaparezco y aparecí en la esquinita, ahí está. Ahí está. ¿Les gustan las lucecitas que tengo acá también? Re buenísimo está esto. Bueno, empezamos entonces las medidas de dispersión, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño ejemplo que les voy a dar, una pequeña situación que les voy a plantear para que vean cuál es la verdadera necesidad y el verdadero valor de lo que es este tema que vamos a ver ahora, sobre todo de la desviación estándar, la tan famosa desviación estándar o desviación típica, de la que tanto se habla, así es como un error estándar, ese tipo de cosas. En estadística es muy importante ese número, es tan importante como el promedio, que es lo que vimos la semana pasada, la media aritmética, y van a ver por qué. Entonces, les voy a plantear una pequeña situación, ¿sí? Supongamos que estamos analizando si las notas obtenidas por los alumnos de dos divisiones de un curso, puede ser cualquier curso, tercero, cuarto, quinto, sexto, en una materia específica, así puede ser cualquier materia. Vamos a tener la división A y la división B, ¿sí? Bueno, normalmente nosotros cuando leemos un estudio estadístico no vemos la tabla, vemos los gráficos y vemos las medidas. Y lo que nos interesa sobre todo son las medidas de tendencia central y las medidas de dispersión, ya van a ver por qué. Las medidas, en este caso, de estos cursos, no nos dan las tablas, nos dan las medidas. Me dice que de la división A la media aritmética es 5,73. La media aritmética es el promedio, ¿verdad? Entonces el promedio es 5,73. Y de la división B el promedio es 5,7, 7 justo. Entonces, bueno, son bastante parecidos los cursos, ¿verdad? Me dice que la mediana de la división A es 4 y la mediana de la división B es 5. O sea que eso es lo que está en el medio. La mitad de los alumnos del curso
tienen un 4 o más y en el caso de la y un 4 o un 5 o más en el caso de la división B. ¿Sí? Esa es la mediana. Y la moda es donde está la primera gran diferencia. La moda en la división A me dice que es 10 y la moda en la división B me dice que es 5. O sea, en la división A un montón de chicos sacaron 10, es el número que más, es la nota que más se repite. Mientras que en la división B la nota que más se repite es 5. O sea que, más o menos. Entonces, si usamos estos datos para hacer un análisis, un pequeñito análisis, vamos a concluir que bueno, ambos cursos tienen promedios bastante parecidos, ¿verdad? Pero la división A se destaca por sus notas muy altas, mientras que la división B tiende a tener notas más bajas, ¿sí? Ese es el análisis que podemos hacer mirando estos números. Pero esto es un análisis bastante limitado, porque ¿qué me dirían si yo les digo que en realidad la división B tiene más aprobados que la división A? ¿Sí? El tema es, el dato de cantidad de alumnos aprobados no lo estamos viendo acá. Entonces, si estamos viendo solamente esto, no nos alcanza para hacer el análisis. ¿Sí? No nos alcanza porque es una información bastante limitada, no es una información completa. Por lo tanto, no podemos sacar conclusiones verídicas, definitivas, viendo solamente estos números. Y para eso existen las medidas de dispersión. Para ajustar un poquito más el análisis que hacemos viendo estos números. ¿Sí? Entonces, vamos a pasar a ver las medidas de dispersión y cómo hacer para calcularlas. Y al final vamos a volver a este ejemplo y vamos a ver cómo cambia el análisis. Cómo cambia teniendo las medidas de dispersión a nuestra disposición. ¿Sí? Bien. Para hacer el cálculo de las medidas de dispersión tiene que ser solamente con variables cuantitativas. Y las variables cualitativas ya las dejamos atrás. Van a tener un ejercicio, creo, en este práctico de variables cualitativas, pero es solamente para hacer tabla y gráficos, nada más. Las medidas es para cuantitativas, ¿sí? Vamos a ver el mismo ejemplo que venimos viendo desde el primer video, que es el de la cantidad de hermanos, ¿sí? Bien vago, el profesor no quiere hacer otros ejemplos. Bueno, es lo que hay. Entonces, esta es la tabla, ¿sí? Que teníamos. O bueno, debería señalar ahí arriba, ¿sí? Fíjense que la tabla tiene una columna más agregada, está acá, esta columna. Porque para calcular las medidas que vamos a ver ahora, vamos a necesitar una columna más. La primera medida que vamos a calcular es la varianza. La varianza, bueno, en el documento están escritas todas las definiciones, ¿sí? Y todo lo que voy a hablar en este video, por eso los mandé al video directamente. Lo escribí en el documento, bueno, primero para saber más o menos qué voy a decir y después para que ustedes tengan esa constancia. Si ustedes, si quieren, pueden pasar las definiciones a la carpeta o pueden guardar el documento en su celular y leerlo cuando tengan alguna duda, ¿sí? Sin necesidad de seguir volviendo al video. Bien. La varianza, bueno, la varianza es un número que no es tan útil para lo que queremos hacer nosotros, que es un análisis bastante básico. Es útil para ya análisis más profundos, pero la necesitamos calcular sí o sí, porque de la varianza va a salir la desviación estándar, y la desviación sí la vamos a usar mucho. Entonces, la varianza la vamos a usar solamente para un medio, para un fin. No la vamos a analizar ni vamos a hacer muchas cosas con ella. Solamente la vamos a calcular. La fórmula de la varianza es esta que está acá. Bastante larguita, ¿verdad? Pero bueno, no se asusten porque vamos a analizar bien esta fórmula. Esto que está acá es una sigma al cuadrado. ¿Sí? Bueno, si quieren saber cómo escribir la sigma, yo lo que hago es escribirlo como una R con una pancita. ¿Sí? Es decir, empiezo desde acá y la escribo así y le hago una rayita arriba. Algo así. ¿Sí? Algo así. Empiezo desde acá y hago una pancita así y le hago rayita arriba. Y le hago el cuadrado después así. Sigma cuadrado es la varianza, ¿sí? Fíjense, esta letra es una letra griega, sigma minúscula. Y esta letra que está acá es una letra griega, sigma mayúscula. Estamos usando las dos sigmas acá.
habíamos dicho que esto significa sumatoria, es decir, el numerito del final de la tabla, el que es la suma de todos los números. ¿Y la sumatoria de qué? De esto que está acá. Fíjense que esto es x sub i al cuadrado por f. Es lo que dice acá. Quiere decir que tengo que tomar este número que está acá, x sub i, elevarlo al cuadrado y después multiplicarlo por f. ¿Sí? Tengo que hacerlo con cada uno de ellos y al final de todo sumar todos los resultados. Entonces lo que vamos a hacer es agregar en la tabla, en la columna x sub i al cuadrado por fi, que va a estar acá. Y vamos a hacer esta operación con cada uno de estos números para llenar todo esto. Y al final vamos a hacer la suma. Y esta suma que aparezca acá es lo que va a ir en esta fórmula, ¿sí? Sobre n, que es n es un número que ya tenemos aquí, menos esto que está acá es la media aritmética. Media aritmética al cuadrado, ¿sí? La media aritmética que la calculamos dividiendo este número 72 dividido en 40, ¿verdad? Esa era la media aritmética, el promedio, ¿se acuerdan? Bien. Entonces, para hacer esto que está acá, vamos a elevar 0 al cuadrado, es 0 por 6, sigue siendo 0, ¿bien? 1 al cuadrado es 1 por 10, es 10. 2 al cuadrado es 4, por 15 es 60, ¿verdad? Si se fijan bien, no sé si se habrán dado cuenta ya. Esto es x por f, ¿verdad? Es lo que hacemos acá, x por f. Si me pide x al cuadrado por f, es simplemente tomar este número que tenemos acá y multiplicarlo otra vez por x, ¿o no? Entonces, en vez de hacer esto al cuadrado por esto, directamente tomamos el número que está en esta columna y lo multiplicamos por x. Otra vez, o sea, 0 por 0, 0. Sería 10 por 1 es 10, 30 por 2 es 60, 15 por 3 es 45, 12 por 4 es 48, 5 por 5 es 25. ¿Se fijan? Es lo mismo que hacer el primero al cuadrado por f, o si no, tomamos este numerito que está acá y lo multiplicamos por x de vuelta, ¿sí? Genial. Si hacemos la suma, nos va a dar esto 188. Es decir, cuando vayamos a hacer la varianza, la vamos a calcular de esta manera, ¿sí? La varianza, sigma cuadrado, es igual a 188, el número que está acá, dividido en 40, que es lo que está acá, menos la media aritmética que nos había dado 1,8, ¿se acuerdan en el video anterior? No hace falta que vuelvan, si directamente pueden dividir 72 en 40 y les va a dar 1,8. Y este 1,8 va a estar elevado al cuadrado. Para hacer este cálculo les recomiendo una calculadora científica. No solo la de celular, sino una calculadora científica que pueda ingresar fracciones y todas esas cosas. Si yo acá tengo mi calculadora, ahora la pueden ver porque tengo la cámara, a ver si me va. Bueno, tengo acá la calculadora, ahí. Pero bueno, voy a usar la aplicación que venía usando hasta el momento para la calculadora. Bueno, necesito pausar el video. Sí, porque bueno, no grabo todos estos videos de una, sino que hago pequeñas pausas en el medio. No sé si se habrán dado cuenta en algún momento, pero bueno, ahora se van a dar cuenta por la cámara. Sí, voy a aparecer en otra posición completamente distinta y bueno, es porque lo estoy pausando, ¿sí? Ahora sí tenemos acá la calculadora, ¿sí? Le vamos a poner una pantalla más grande acá. Ahí para que se vea bien lo que estamos haciendo. ¿Por qué os recomiendo la calculadora científica? Porque pueden hacer el cálculo este que tenemos aquí todo de una sola vez. ¿Qué es lo que se recomienda? ¿Sí? No les recomiendo que hagan parte por parte y después hagan todo lo demás. Es decir, dividir y hacer el cuadrado y poner los resultados y recién restar. No les recomiendo que lo hagan. Más que nada porque necesitamos precisión para esto, ¿sí? Entonces, vamos a hacer todo de una. Fíjense cómo lo voy a hacer acá. Tengo que hacer esta división. 188 dividido en 40, ¿sí? Es una fracción, o sea, una división. Y ahí de resto, menos, esto va a ser paréntesis, 1,8, paréntesis, al cuadrado. ¿Sí? ¿Lo ven ahí en la pantallita? Igual. Esto da 1,46. ¿Sí? Y este número, entonces 1,46, lo vamos a poner acá. Eso es la varianza. Bien.
Como dijimos, este número no vamos a hacer un análisis muy profundo, así que vamos a pasar a lo que sigue. La desviación estándar. La desviación estándar sale de la varianza. Habíamos dicho que es la raíz cuadrada de la varianza, entonces va a ser un sigma solo, va a ser la raíz cuadrada de sigma cuadrado. Entonces al 1,46 que habíamos calculado, le vamos a sacar la raíz cuadrada y esto me da 1,21. ¿Sí? Además vamos a recordar que la media aritmética es 1,8. Vamos a pensar en qué significa esto. Esto es importante. Porque la media aritmética me dice que es 1,8. 1,8 hermanos en promedio tiene las personas encuestadas. Pero me da una desviación estándar de 1,21. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la desviación estándar es como una especie de error próximo. ¿Sí? Es una especie de... Sí, de un error próximo a la media aritmética. Es decir, sí, el promedio es 1,8, pero la mayoría de las personas se encuentra en 1,21 de ese 1,8. En otras palabras, por lo que podemos decir es que en promedio las personas encuestadas tienen 1,8 hermanos, que es lo que habíamos dicho en la clase pasada, con una desviación estándar de 1,21. Esto significa que la mayoría de los datos se van a concentrar en un intervalo específico. El intervalo es el intervalo de dispersión que habíamos visto que está en el documento puesto. Este intervalo que está acá es lo que se llama un intervalo de dispersión. A la media aritmética, fíjese que le vamos a restar y sumar la desviación estándar. Y el resultado me queda algo como esto. Fíjense, este 0,59 es 1,8 menos 1,21. Y este 3,01 es 1,8 más 1,21. ¿De qué me sirve esto? Para decir, bueno, sí, 1,8 es el promedio, ¿sí? Pero, la mayoría de las personas encuestadas tienen entre 0,59 y 3,01 hermanos. No sé cómo será en decimal, digamos entre 1 y 3 hermanos. Hay muchas que tienen 1 y hay muchas que tienen 3. Y eso lo podemos saber viendo solamente estos números. Fíjense que en la tabla está pasando lo que estamos hablando. Hay muchas personas que tienen un hermano, muchas personas que tienen 3 hermanos, pero lo estamos deduciendo de las medidas, no de la tabla, porque la tabla supuestamente es invisible cuando estamos hablando de este análisis, ¿sí? Por lo tanto, para eso sirve la desviación estándar, ¿sí? Porque el promedio me está diciendo solamente lo que hay en el medio, pero la desviación estándar me está sacando del medio y me está expandiendo un poquito más la información que yo tengo sobre la distribución. Ya no solamente estoy concentrándome en una parte, sino que estoy concentrándome en todo, en el todo que está, ¿sí? En el todo, en 1 y 3 hay muchos números, hay muchas personas, pero hay un número más que vamos a calcular que me va a decir qué cantidad de personas hay ahí adentro, en este intervalo que está acá. ¿Son muchas personas las que están ahí adentro o son pocas? La dispersión es, la dispersión es extrema. Hay muchísimas personas lejos de la media, lejos del promedio, o hay muy pocas personas que están lejos del promedio. Para hacer ese análisis es lo que vamos a calcular a continuación, es el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es simplemente la división entre la desviación estándar y la media aritmética. ¿Sí? Primero vamos a hacer el cálculo y después vamos a pasar al documento a leer un par de cositas que están ahí y después vamos a volver. La desviación estándar es 1,21, la media aritmética es 1,8, entonces vamos a hacer esta división. Y el coeficiente de variación me va a dar 0,67. ¿Sí? Además recordemos el intervalo de dispersión también. Para saber bien cómo analizar el coeficiente de variación vamos a pasar a leer un poquito el documento, las definiciones que había puesto ahí. Ahí estamos. Este es el documento, ¿sí? ¿Se puede ver ahí? Sí, lo ven bien. Bueno, todo esto que está acá es lo que venimos hablando, ¿sí? El intervalo de dispersión.
Y el coeficiente de variación. El coeficiente de variación me dice que es el grado de dispersión que existe en la distribución. Se usa principalmente para comparar dos estudios estadísticos, normalmente con variables distintas, pero también se usa para casos que tenemos la misma variable, pero en dos muestras o poblaciones distintas. El coeficiente de variación siempre es un número que está entre 0 y 1, ¿sí? Acá, entre paréntesis, dice por qué, eso se los dejo a ustedes. ¿Sí? Fíjense si pueden deducir por qué. ¿Por qué el coeficiente de variación no puede dar un número que no esté entre 0 y 1? No puede dar 2,3, ponele. No, no puede. ¿Por qué? Piénsenlo y contéstenme, ¿sí? En la actividad, en un comentario privado, ¿sí? Si es que, si es que descubren por qué, ¿sí? Y según su valor tenemos esto que está acá. Tenemos todo esto que está acá, que es un montón y es indescifrable esto que escribí acá. Bueno, pero vamos a ver qué pasa. Como el valor está entre 0 y 1, lo vamos a dividir en tres grupos distintos. Me dice que si el coeficiente de variación es menor o igual a 0,20, es decir, tenemos esto que está acá, menor o igual significa esto, ¿verdad? Me dice que la distribución es altamente homogénea. Si el coeficiente de variación está entre 0,20 y 0,80, matemáticamente lo escribimos de esta manera, así, ¿verdad? La distribución es medianamente homogénea. Y si el coeficiente de variación es mayor o igual a 0,80, algo así, la distribución es heterogénea. ¿Qué significa esto? Veamos. Si la distribución es altamente homogénea, significa que existen muchos datos en la distribución que están muy próximos a la media aritmética, por lo que el grado de dispersión es bajo. Si me da entre 0 y 0,20 el coeficiente de variación, vamos a decir que la mayoría de los datos están muy cerquita del promedio. Muy cerca del promedio. ¿Sí? Por lo tanto, la dispersión, la desviación estándar va a ser muy chiquita. ¿Sí? Entonces, muchos datos van a estar encapsulados en una porción chiquita de la distribución. ¿Sí? La distribución medianamente homogénea, que es la que normalmente vamos a trabajar, porque es la que mejor se trabaja, significa que los datos están distribuidos en un rango más amplio, si no están todos agrupados muy cerquita del promedio, sino que están ya distribuidos un poquito más. Por lo que el nivel de dispersión es medio. Pero fíjense, esta amplitud es según cómo varía el coeficiente, ¿verdad? Porque si tengo 0,21, por ejemplo, o sea, siguen estando muy juntitos los datos, ¿sí? Porque está en el extremo, si está entre 0,20 y 0,80 y 0,21 es como que está muy cerquita a ser altamente homogénea. Lo mismo que si tenemos 0,75, poner. Está muy grande ya, está mucho más cerca a ser heterogénea. ¿Sí? Eso tenemos que analizar también. Y la distribución heterogénea significa que existen demasiados datos que son muy distintos a la media aritmética. Es decir, la dispersión, el grado de dispersión es alto. Hay muchos datos que están fuera del promedio. ¿Sí? Vamos a ver bien esto en los otros ejemplos. Cuando hay mucha dispersión, la media aritmética no es confiable y no se puede sacar ningún tipo de conclusión sobre ella. Es decir, el promedio, si tenemos un grado de dispersión alto, el promedio no nos sirve de nada. El promedio no me da ninguna información porque hay muchísimos datos que están lejos del promedio. Entonces el promedio no me está diciendo nada. ¿Sí? Entonces piensen en el primer ejemplo que vimos acerca de los promedios. ¿Sí? Y vamos a hacer este análisis en esos ejemplos, vamos a ver qué pasa. ¿Sí? Entonces, volviendo a la presentación, vamos a volver. Ahí estamos. El análisis que podemos hacer, fíjense que el coeficiente es 0,67. Es medianamente homogéneo. Pero se está yendo ya un poquito más para el lado heterogéneo, ¿verdad? ¿Sí? El medianamente homogéneo entre 0,45, 0,55 por ahí, o 0,40, 0,60, ahí es un rango ideal. Si ya se pasan un poquito, es como que ya se están tendiendo, tienen tendencia a irse para el otro lado. Entonces, vamos a decir que la distribución es medianamente homogénea, con tendencia a la heterogeneidad, con tendencia a ser heterogénea. Si bien hay muchas personas que tienen un número de hermanos cercanos a la media, porque es medianamente homogénea,
también hay un número importante de ellas que se alejan del promedio, se alejan de este intervalo que está acá. Fíjense en la tabla. El promedio es 1,8 que estaría por acá, estaría cerca del 2, ¿verdad? Hay muchas personas acá y hay muchas personas con 1 y con 3. Pero también hay personas con 0, hermanos, y también hay personas con 4 y con 5. Y no son pocas personas. Fíjense que tenemos 6 acá y tenemos 4 acá. O sea que son 10 personas de 40. Son muchas personas. Es un número importante. Es por eso que es medianamente homogénea, pero tendiendo ligeramente hacia la heterogeneidad. ¿Sí? Y todo ese análisis que podemos hacer, incluso es más largo, pero no lo hago más largo porque, ya tenemos 25 minutos. Lo vamos a ir redondeando. Todo ese análisis lo podemos hacer mirando este número, nada más. Y este que está acá y este que está acá. ¿Sí? Es genial esto. Por eso me sirven las medidas de dispersión. ¿Sí? Por último, volvemos a este análisis. Habíamos dicho que la división A está un poquito mejor que la B. Pero fíjense qué pasa si agregamos las medidas de dispersión. La desviación estándar en la división A es 3,93 y la desviación estándar en la división B es 0,86. Mientras que el coeficiente de variación en la división A es 0,69 y el coeficiente de variación en la división B es 0,15. ¿Ven lo que pasó? Fíjense, la desviación estándar acá es muy chiquita. Es decir, sí, la media es 5,7, pero la mayoría de los alumnos están encapsulados por ahí. La mayoría tiene 6, 7 y 5. La mayoría están ahí, cerquita. En cambio, en la desviación estándar es casi 4 aquí. Entonces, si la media es 5,73, tenemos que sumar y restarle 4 puntos, que es un montón eso. Por fíjense, si les resto 4 llego al 1. Hay muchos alumnos que tienen 1 y hay muchos alumnos que tienen notas más altas también. 9 y 10. Entonces, como el coeficiente de variación me indica, es medianamente homogénea, pero tirando ya a la heterogeneidad. Hay muchos números que están lejos de la media. Hay muchas notas bajas y muchas notas altas, en este caso. Pero como el coeficiente de variación acá es 0,15, fíjense que es altamente homogénea. Hay muchísimas notas que están cerca de acá, mientras que las notas que están lejos del 5,7 o del 6 son poquitas. Eso implica que hay pocos alumnos con 1 y 2. Y hay pocos alumnos con 9 y 10. Pero lo que importa es que hay pocos alumnos con notas bajas. Entonces, si hacemos un análisis, me dice que si bien la división A tiene muchas notas altas, también presenta muchos alumnos con notas muy bajas. Mientras que la división B se destaca por su consistencia y continuidad. Tal vez no con notas muy altas, pero tampoco con notas muy bajas. ¿Sí? Fíjese cómo cambió el análisis, cómo cambió la visión de estos dos cursos agregando las medidas de dispersión. Así de importante son las medidas de dispersión. Entonces, cuando vayamos a analizar, cuando vayamos a hacer un estudio estadístico de una variable cuantitativa, no solamente digamos, el promedio es tal y listo. No. El promedio es tal y yo quiero que me digan cuál es la desviación estándar y cuál es el coeficiente de variación. ¿Sí? Solamente con esos datos podemos hacer un análisis más detallado. No completo, porque hay muchas más cosas que se pueden hacer, pero más detallado. ¿Sí? Entonces, van a tener actividades para calcular obviamente las medidas de dispersión y para hacer unos pequeños análisis. Tal vez no muchos análisis como tan desarrollados como los que hice yo acá. ¿Sí? Si lo quieren hacer mejor, obviamente mejor se recibe. Pero si no, bueno, pueden hacer un breve, chiquito análisis y nada más. ¿Sí? Espero que les haya gustado esta nueva modalidad. ¿Sí? Espero que hayan llegado al final del video y que no se hayan cansado mucho. Normalmente es la duración de una clase esto, sí, casi 30 minutos, así que bueno, es lo que tenemos. Cualquier cosa ya saben que me pueden consultar, no tengo ningún problema en contestar. No se olviden también de ir completando las actividades que les quedaron pendientes. Me pueden preguntar sobre esas actividades también. Incluso
podemos hacer una conferencia en Meet si es que tienen dudas también acerca de esas actividades. ¿Sí? Ustedes deciden. No se olviden de contestar también el formulario que va incluido con la actividad. ¿Bien? Bien. Saludos, espero que anden muy bien.